¿Qué tal, amigos? Por fin libre. Vamos a enseñarles la foto que todos estábamos esperando. La cristiana pakistaní Asia Bibi está libre en Canadá y esta es la primera imagen desde que fue liberada el pasado mes de mayo. La vemos sonriente y feliz. Es la primera imagen de lo que ha supuesto la lucha de esta cristiana contra la ley de la blasfemia, que le consiguió estar más de 8 años en la cárcel en una batalla judicial extrema. Nuestra cristiana pakistaní, la que encarna los derechos, las libertades de los cristianos de Pakistán, habla de su experiencia, de su enorme fe, en un libro que próximamente será publicado aquí en España, Por fin libre, y del que les hablaremos en este programa. Bueno, pues con esta imagen sonriendo de Asia Bibi comenzamos este programa, Perseguidos pero no olvidados, con muchas historias más de nuestros cristianos que sufren como ella, pero que son fuertes en la fe. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, los obispos y sacerdotes venezolanos alzan su voz por el pueblo que sufre. Venezuela ha sido sumida en la pobreza y la Iglesia está junto a los más necesitados. Huma Yunus, la niña cristiana de Pakistán cuyo caso ha sido llevado por sus padres a la Corte Suprema, podría ser la primera víctima de una conversión forzada en testificar ante un juez. ¿Cómo fue martirizado San Pedro? Nos acercamos a este hecho a través de nuestra sección de arte. Todo esto y más hoy en Perseguidos pero no olvidados. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa que cada semana se asoma a sus casas, a sus pantallas, Perseguidos pero no olvidados, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Qué buena noticia, ¿verdad? Esta imagen sonriente y feliz de Asia Bibi en Canadá, hablando de todo su cautiverio y de cómo ha resistido con una fuerza que no era suya, como dice en este libro Por fin libre, que ha sacado una editorial francesa, Roche, pero que aquí próximamente será publicado en España. Desde luego les contaremos todo lo que sepamos del testimonio verdadero de fe que ha dado siempre Asia Bibi a los cristianos de Pakistán y a los cristianos de todo el mundo. Bueno, efectivamente, nosotros seguimos muy de cerca y con gran alegría esta imagen libre, sonriente y feliz de Asia Bibi junto a su familia en Canadá, pero la acompañamos durante todos más de 8 años que estuvo en cautiverio, todo su dolor y todo su sacrificio. Como también la Iglesia en Venezuela hoy está acompañando a este pueblo que está sufriendo, que tiene mucho dolor, que tiene mucha miseria y mucha pobreza. En estos días en España pues se ha hablado muchísimo de Venezuela a raíz de una polémica visita de la vicepresidenta de este gobierno de Maduro y además a raíz de la visita del líder Guaidó a España y a Madrid en concreto, ¿no? Hemos tenido muy presente lo que está pasando en Venezuela. Parece que lo que solo se conoce la política, ¿no? Y la oposición a este gobierno totalitario que está, desde luego, empobreciendo y llevándolo a la miseria. Pero hoy en este programa nos vamos a meter a las calles, a las barriadas, a las ciudades, a las casas, a las parroquias del interior de Venezuela, para saber realmente lo que está pasando allí, donde pocas cámaras de televisión acceden porque es un gobierno que no permite que se cuente lo que está sucediendo en este país. Saben que Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva desde el mes de diciembre haciendo una grandísima campaña para sostener a este pueblo que está ya casi sin dignidad, en la absoluta pobreza. El 60% de las familias en Venezuela
a diario busca alimento en la calle. Bueno, pues de lo que no se habla, de lo que no se ve, de cómo este pueblo intenta cada mañana dar de comer a sus hijos y no perder la esperanza, vamos a hablar aquí en Perseguidos pero no olvidados, un día más, los que hagan falta. Hoy nos acompaña un sacerdote de la diócesis de Mérida, el padre Ramón Paredes, que lleva aquí un tiempito en España estudiando pues cosas para formarse bien, y con él vamos a bucear, como decimos, en esta realidad que no está en la superficie, que está en la profundidad, pero que desde luego está asolando el país. Esta pobreza que está viviendo, esta crisis política, social y humana y moral, por supuesto. Bienvenido, padre Román. Muchísimas gracias. Diócesis de Mérida. Diócesis de Mérida, Venezuela. En el interior del país. En el interior del país. Ya no estamos hablando de las grandes ciudades como Caracas, estamos en el interior donde la pobreza todavía es mayor que la capital, ¿no? Me imagino. Ciertamente, porque al ser un lugar más lejano del centro del país, en primer lugar cuestan para llegar los alimentos, los servicios, de manera que estamos atados a una realidad que no nos permite tampoco vivir pues como debería ser, ¿no? El ser humano, al faltarle la medicina, al faltarle los alimentos, al faltarle los servicios básicos, pues no le permite realmente pues vivir de manera digna, por supuesto. Y eso está pasando ya en nuestra diócesis de Mérida, en el interior del país, por ejemplo. Hablamos de que le falta a las familias, al pueblo, los alimentos y los bienes necesarios para vivir. No estamos hablando de grandes caprichos, no estamos hablando de carros, de coches importantes o bonitos o de lujo, no estamos hablando de necesidades que pueden ser superfluas, sino de lo prioritario para vivir. Concretamente, estamos hablando de lo más básico, ¿sí? Como es el desayuno, el almuerzo, la comida, la cena. Solamente eso ya está faltando en los hogares. De hecho, hay casos concretos y ya generalizados, ¿no? De que la madre o el padre hace 2 comidas para que sus hijos puedan tener las 3. Por tanto, estamos hablando de cosas tan básicas que así en el siglo XXI no se pueden pasar. Madre mía. No se pueden aceptar. No se pueden aceptar, efectivamente, que un padre haga 2 comidas al día para dejar la tercera a su hijo. Eso está pasando en una Venezuela de la que no se conoce. Aquí nos llega como mucho de la realidad de Venezuela la crisis política, las posibles manifestaciones. Guaidó ha venido a España hace nada, esta reciente semana. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia no se enfrenta al poder, se enfrenta a la situación. Sí, concretamente la Iglesia no se enfrenta al poder, no se enfrenta a un gobierno, sencillamente está enfrentando y confrontando la situación humanitaria, la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo de Dios, concretamente, ¿no? Entonces, los pastores están acompañando a su pueblo en estos menesteres, en estas cosas tan básicas que le están haciendo falta, ¿no? En las casas, en las parroquias, visitando precisamente los barrios, llegando a los lugares donde precisamente, como decías tú, Raquel, que no entran las cámaras. Allí donde no entran las cámaras, entran los pastores de la Iglesia, concretamente, y conocen la realidad de lo que está pasando en las diócesis, en las parroquias de Venezuela. Me interesa esto que dice Padre Román, porque aquí en España, quizá en Europa, entendemos que el papel de la Iglesia tiene que oponerse a las injusticias, a los gobiernos, y más si encima son totalitarios y están dejándole morirse de hambre y en la miseria, como está ocurriendo en Venezuela. Pero hay otra manera de hacer política, una política con mayúsculas, que es lo que nos está enseñando ahora mismo la Iglesia venezolana al resto de la Iglesia católica, que es trabajar. Eso también es hacer política, ¿no? Eso también es implicarse, eso también es cambiar una sociedad, un gobierno, un país, una civilización casi, ¿no? Sí, ciertamente la Iglesia tiene su forma de hacer política, una política sana que va a favor del pueblo, a favor del fiel,
a favor de aquel que busca de Dios y que va acompañado precisamente del Evangelio, ¿no? Del testimonio de los mismos pastores hacia su pueblo, ¿no? Y por tanto es yendo a los hogares, es yendo precisamente a la necesidad y conociendo la necesidad de cada uno de los que están allí con nosotros, cómo se hace esa política, ¿no? Una política más humanitaria, una política que llega precisamente al corazón de la persona, ¿no? Y que permite de alguna otra forma que esas personas se abran también a la necesidad de otros que puedan estar pasando, y que en realidad pues una necesidad que se ha generalizado tanto en los pastores de la iglesia como el mismo pueblo de Dios. Pero esa fidelidad de alguna otra forma, o ese pueblo fiel de Dios, como habla el Papa Francisco, es lo que permite que entre pastores y fieles haya un conocimiento de la realidad y se pueda trabajar y emprender proyectos acompañados pues de otras instituciones, tanto internas como externas, nacionales e internacionales, como la ayuda a la iglesia necesitada que nos acompaña en esta situación, en la solución no total de la realidad, porque estamos, ¿sí? Estamos un poco lejos de ello, pero sí, por ejemplo, nos permiten llegar a tantos lugares donde no veníamos llegando hace tiempo, ¿no? Claro. Pues, Claro, los líderes, habla el padre Ramón Paredes, sacerdote de la diócesis de Mérida, pues hablan y también acompañan. La Iglesia actúa con hechos. Y la Iglesia en Venezuela pues sigue siendo la voz de este pueblo que sufre, que muchas veces está pues ya callado, ¿no? Totalmente mutilado de todos los aspectos, ¿no? Pues los obispos han denunciado esta crisis y cómo está afectando el país, y al mismo tiempo pues también han agradecido muchas veces, como nos contaba el padre, el auxilio de la comunidad internacional, de muchos de ustedes que generosamente ayudan a nuestros hermanos en esta nación sudamericana. Nos lo va a resumir exactamente nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Tú lo has dicho, Raquel, durante estos tiempos difíciles que vive Venezuela, la Iglesia ha jugado y juega un papel muy importante. Por eso la Conferencia Episcopal Venezolana ha enviado este mes de enero un mensaje donde denuncian de manera clara y contundente la situación de crisis que golpea al país y que, lejos de superarse, se ha agravado en los últimos meses hasta alcanzar el nivel de crisis humanitaria. Los obispos aseguran que ante un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo que pasa por la convocatoria de elecciones. Con estas duras palabras, Monseñor Luis Enrique Rojas, obispo auxiliar de Mérida, aseguró que para quienes están hoy al frente del país, lo que cuenta no es el bien común, sino el interés desmedido de riqueza y de poder. Vivimos en un régimen totalitario e inhumano en el que se persigue la disidencia política con tortura, represión violenta y asesinatos. En este mensaje denuncian también el cinismo y la falsedad del gobierno, que asegura que la situación del país es de completa normalidad. Ante la declaración de normalidad que las autoridades y medios de comunicación del gobierno proclaman y difunden, denunciamos su falsedad y cinismo. Es inaceptable que un país con inmensas riquezas haya sido empobrecido por la imposición de un sistema ideológico que, lejos de promover el auténtico bienestar, ha vuelto la espalda a sus ciudadanos, por lo que hoy sufrimos el aumento de la desnutrición infantil, la destrucción del aparato productivo y el crecimiento de una especulación agobiante y la corrupción intolerable. Asimismo, los prelados agradecieron la ayuda que la comunidad internacional ha prestado y han recordado que su apoyo debe orientarse a exigir al actual gobierno venezolano tanto la realización de elecciones libres y confiables como la de canalizar la ayuda para solventar la emergencia en la que se ve envuelta la mayoría de los venezolanos. Gracias, Blanca. No tienen pelos en la lengua los obispos. Es un régimen totalitario, inhumano, hay asesinatos, hay corrupción. Los obispos quizás sean la única voz libre y que está denunciando lo que está pasando en este país. Sí, es la única institución que tiene como esa libertad de poder decir lo que está realmente sucediendo, ¿no? Porque precisamente
saben de lo que están hablando, ¿no? Porque de manera cruda le llegan casos a sus despachos, en sus visitas a las parroquias, ¿no? O sea, creo que precisamente lo que denuncian los obispos, el mensaje que ha dirigido la Conferencia Episcopal Venezolana estos últimos días, es precisamente, hablan de esa cruda realidad que ellos mismos están viviendo. Porque esas declaraciones son las últimas realizadas por la Conferencia Episcopal Venezolana, ¿eh? Estamos hablando de hace 15 días, ¿eh? No son de archivo, ¿no? No paran de hablar y de denunciar la situación de los obispos. Padre Ramón, ¿es verdad que en Venezuela se puede morir porque no llegan antibióticos? Ciertamente, es una realidad que tenemos y que últimamente pues se ha dado de manera consecuente, porque precisamente tengo contacto con mis compañeros sacerdotes, con mi familia precisamente, con mi pueblo, con las parroquias donde he estado, y ya he conocido casos concretos donde ya han fallecido personas conocidas, de hecho, por falta de antibióticos, por falta de lo más básico a nivel sanitario. Antibióticos. Sí. En un país donde no hay agua corriente en la mayoría de los hogares. O sea, abrir aquí un grifo nos parece que el acceso al agua es una cosa normal, y en Venezuela lo era, y ahora el acceso al agua potable es complicado, donde no hay comida, donde los apagones son constantes, donde la gasolina tienes que esperar hasta 3 horas para llenar el depósito de gasolina, en un país puntero en la exportación de petróleo, donde, bueno, ya no te quiero contar las libertades, pero donde ir a trabajar te puede costar más que tu propio salario. Ciertamente, esto es una realidad que vivimos a diario y que todos los días ahora se está agravando de una manera tan rápida, ¿sí? Y que nos hace el costo de la vida ha aumentado de manera impresionante. ¿El costo de la vida? Hace poco se hablaba de $7 que ganaba el venezolano, ahora ha bajado a $4. $4 al mes para mantener una familia. O sea que para ir a trabajar es mucho más lo que te vale ir que el resultado que obtienes al mes. Entonces, o sea, es impresionante y cómo ha agravado la situación de manera tan rápida. Claro, en meses cada vez es peor. Aquí contamos efectivamente y denunciamos lo que está pasando, pero también vamos a dedicar ahora unos minutos, unos instantes, Padre Paredes, para hablar de cómo se ha activado la Iglesia, cómo las parroquias se han transformado, se han abierto. Uno va a una parroquia, un centro parroquial, y parece que está entrando en una sala de catequesis, se ha convertido en un dispensario de medicinas, en la mesa donde el párroco tiene su oficina, voluntarios de la iglesia que son médicos pasan consulta a los niños, todo gratis, los salones grandes en la entrada o en el patio, hay comedores a diario donde cientos de personas comen al menos una vez al día gracias a la iglesia. Eso es una imagen que tampoco se conoce, pero que casi es más importante, ¿no? Sí, en este momento, en primer lugar, quiero hablar de lo que la Iglesia hace partiendo de una expresión. La labor que la Iglesia hace es una labor profética, ¿no? Aquello que anuncia, aquello que denuncia de alguna otra forma, va acompañado con hechos concretos donde se intenta a resolver y ayudar en esta situación más difícil, ¿no? Yo creo que aquí en la Iglesia venezolana se está dando lo que el Papa Francisco ha dicho, ¿sí? La Iglesia debe ser, ¿sí?, un hospital de campaña. Precisamente estos hospitales de campaña ya los estamos viviendo en las salas de catequesis de las parroquias, ¿no? O sea, cómo se han convertido en grandes comedores, en centros de acogida. ¿Por qué? Porque personas perseguidas, de alguna otra forma, buscan refugio, o personas con hambre, personas sin medicamentos, buscan el refugio en las casas parroquiales, en nuestras parroquias. Por tanto, pues esa es la realidad de nuestras parroquias. Unido a esto, pues las ollas parroquiales, ¿sí?, esas ollas solidarias que ahora pues ha dado pues bastante que decir, porque
en las parroquias se está haciendo domingo a domingo estas ollas parroquiales con la mejor intención de colaborar con aquellas personas que se acercan a la Eucaristía, pero se acercan con hambre, ¿sí? Que viven su fe a diario, que viven su realidad concreta, espiritual, pero que también necesitan comer. Por tanto, pues la Iglesia en su manera de actuar, ¿sí? Esa labor profética, pues acompaña precisamente el anuncio con hechos concretos como esto, como son las ollas solidarias. Qué dolor y a la vez qué orgullo, ¿no?, de tener una iglesia en Venezuela en el que todos los domingos cuando nosotros vayamos a misa sepamos que además de ofrecernos la palabra de Dios en la Eucaristía, allí acompañan y dan hasta de comer al que tiene hambre, ¿no? En estas parroquias, ¿el sacerdote cómo se mantiene? Porque me imagino que si no tienen las propias familias ni para comer, ¿cómo van a sostener a los curas, a sus curas? Sí, cierto. ¿Cómo están viviendo los sacerdotes en Venezuela? Los sacerdotes en Venezuela viven precisamente de las ayudas que se puedan gestionar. Los obispos también en esto han trabajado bastante, ¿sí?, en buscar ayudas tanto para el pueblo de Dios como para sus propios sacerdotes y ayudarles a mantenerles ayudarles en lo más básico también, porque no crea que es para ayudarles para que cambien de coche cada año o para que no, sencillamente para que se sostengan, al igual que el pueblo de Dios, o sea, en las cosas más básicas. Entonces lo que hace es el sacerdote es precisamente acompañar al pueblo viviendo las necesidades con el pueblo. Exactamente. Los curas de Venezuela hoy se mantienen gracias a los estipendios de misa. ¿Qué es un estipendio de misa? Pues simplemente cualquiera da un donativo a un sacerdote de Venezuela para que pueda vivir y sostener y dar esperanza y acompañar y ser el hombro y el pañuelo donde llorar todo el pueblo de Venezuela. En agradecimiento, este cura de Venezuela hace una Eucaristía, celebra una Eucaristía por las intenciones del donante. Una cosa preciosa, una comunión entre los que estamos aquí y sostener a los sacerdotes que están allí, ¿no? Eso es uno de los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada, que hoy por hoy, en enero del 2020, está manteniendo prácticamente al 90% de todos los curas de Venezuela, de todas las diócesis, se mantienen gracias a estos estipendios de misa, a estos donativos para los curas, los sacerdotes que están abriendo las parroquias y dando de comer, confesando, casando, dando esperanza, dando dignidad, mirando a la cara al pueblo venezolano. Uno de estos curas que nosotros nos encontramos en nuestro viaje reciente a Venezuela es el padre Ángel, que está en La Guaira, que es una diócesis, una ciudad pues a las afueras de Caracas. Pobre, paupérrima es esa diócesis, donde los sacerdotes llevan ya más de 3 años con los zapatos rotos, sin poderlos cambiar, donde hacen lo que sea para dar de comer a todo el mundo y se mantienen gracias a estos donativos de los estipendios de misa. Vamos a conocer la historia del padre Ángel en La Guaira. Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Me gustaría contarles una historia sobre los regalos de fe que recibo de ustedes. Una ofrenda de fe. Desde el 2014 la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. Danos tu salvación. La Iglesia sufre con su pueblo. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe.
ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Bueno, desde luego se ve a las iglesias muy llenas, en La Guaira, me imagino que en Mérida y en todas las diócesis de Venezuela. ¿Cómo está la fe en estos momentos tan duros donde se sufre? La fe ha crecido bastante. ¿Ha crecido? En nuestras parroquias, ciertamente, ¿no? Y la muestra, de acuerdo a lo que me dicen los compañeros, es que tenemos las iglesias llenas, ¿no? La juventud, los niños, la catequesis, las personas mayores, adultos, parejas, ¿sí? Matrimonios activos en las distintas pastorales. Yo creo que eso es una de las cosas que más echo de menos, precisamente, de aquella iglesia viva, que a pesar de la situación, ¿no? Donde hace falta las cosas más básicas, ese espíritu vivo, el espíritu de alegría que echo bastante de menos, y que de alguna otra forma te hace, ¿no? Te hace sentir y te llega de manera muy profunda y te hace, pues, activar en todos los sentidos, buscar las ayudas, dar respuesta de alguna otra forma de lo poco que ganas aquí, poder canalizar ayudas para allá por medio de amigos, por medio de familias, por medio de instituciones, buscar la manera de cómo dar respuesta a personas que de pronto llegan o de pronto te envían un mensaje de WhatsApp y te dicen: oye, padre, no le conozco, pero me han dado su número, ¿me podrías ayudar con esto? Porque mi madre, mi padre, mis hermanos están en una situación difícil. Entonces, claro, eso te empuja de alguna otra forma a dar respuesta a una realidad que como sabemos, el espíritu es muy vivo, ¿no? Pero tenemos esta situación que no nos permite realmente que los fieles puedan de alguna otra forma vivir dignamente, ¿no? Vivir dignamente. Pero le brillan los ojos, no lo ven ustedes, pero le brillan los ojos echando de menos esa fe. Sí. Este programa, lo que pretendemos es lo que acaba de decir usted, padre Ramón, es que viendo en situaciones de extrema dificultad, ya sea por persecución, ya sea por marginación, ya sea por pobreza, por una situación injusta, un gobierno absoluto, como puede pasar en Venezuela, la fe verdaderamente se hace concreta y responde y es verdadera. Por eso, como decimos, el cristianismo siempre se contagia por envidia. Y aunque lo están pasando mal, uno tiene envidia. Uno tiene envidia de ver esas iglesias, cómo se ayudan entre ellos, cómo tu cura está a tu pie contigo, dándote de comer. Tienes una comunidad donde juntos se comparte lo que haya, ¿no? Eso es la grandiosidad que nos está enseñando ahora la iglesia de Venezuela. ¿Va a volver? Sí. Voy a retornar a mi país después que culmine los estudios de doctorado. La mayor ilusión que tengo es retornar y servir a mi país, a mi diócesis, que de alguna otra forma me ha dado, y que yo ahora, pues, el objetivo principal es dar de lo que de alguna otra forma me han dado acá, que es la formación académica, y por tanto, pues, la idea es retornar y ir a aportar a nuestras instituciones, como son los seminarios, las universidades, y poder crecer juntos allí también con lo que de alguna otra forma hemos recibido aquí. Qué impresionante, construyendo, la iglesia siempre en pie, la iglesia siempre pensando en el futuro, con esperanza. Bueno, padre Ramón Paredes, de la diócesis de Mérida, anime a la gente a colaborar, a ayudar a este pueblo venezolano. En ello estamos. Muchísimas gracias. En ello estamos. Muchas gracias y que Dios lo bendiga por todo el trabajo que está haciendo este clero, estas religiosas, estos obispos, estos líderes en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y especialmente, pues, a la ayuda a la iglesia necesitada, que con vuestros aportes, pues, estamos creciendo y estamos llevando el evangelio concretamente a aquellos lugares donde no estaba llegando precisamente, y cubriendo necesidades, pues, muy básicas. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.
Gracias, padre Ramón. Bueno, obviamente Venezuela está de actualidad, pero también ha habido muchas otras noticias. ¿Qué está sucediendo en Pakistán? ¿Se acuerdan? Aparte de esta foto que les hemos mostrado de Asia Bibi. Les hablamos del caso de esta cristiana que se llama Humana Yunus. ¿Cuál ha sido el objetivo del encuentro del Papa y del presidente de Irak que se ha producido hace pocos días? Bueno, pues estas y otras noticias las contamos aquí en Perseguidos pero no olvidados, con Blanca Ruiz Antón. Así es, Raquel. Este encuentro al que te referías entre el Papa Francisco y el presidente de la República de Irak, Barham Salih, tuvo lugar este 25 de enero. Ha sido una reunión muy importante porque, según lo revelado por la oficina de prensa de la Santa Sede, el sumo pontífice y el mandatario iraquí hablaron sobre la importancia histórica de los cristianos en el país, su contribución definitiva a la reconstrucción del tejido social, así como la manera de garantizar la seguridad de los cristianos en Irak. Y seguimos en Pakistán, nuevamente con el caso de la niña cristiana Humana Yunus, que, según recordarán, fue raptada, obligada a convertirse al Islam y a casarse con su secuestrador. Pues bien, por primera vez en este país, una víctima de conversión forzada podría testificar ante un tribunal. Uma está citada para el próximo 3 de febrero, cuando está prevista la vista de su caso en la Corte Suprema de Pakistán. Y aunque se prevé que sea un juicio largo y difícil, los padres de Uma no pierden la esperanza de que su hija vuelva a casa. Y por último, una muy buena noticia. Gracias a la generosidad de todos los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada, la generosidad de muchos de ustedes, esta Fundación Pontificia pudo llevar a cabo durante el año 2019 6.000 proyectos para ayudar a los cristianos perseguidos en 140 países. Así que muchísimas gracias a todos los que hacéis esto posible. Con esta buena noticia me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Blanca. Bueno, ahora vamos a intentar conocer un poco más, por ejemplo, cómo fue la crucifixión de San Pedro, del primer papa. Bueno, creo que a todos nos interesa conocer, aprender a mirar este martirio de San Pedro, y lo vamos a hacer en nuestra sección de arte a través de la pintura, gracias a nuestro experto y colaborador Carlos Colón, que nos ayuda a abrir la mirada y hacerlo de una manera diferente. Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un cuadro impresionante. Es de Caravaggio, un pintor barroco que también utilizaba lo que es la técnica del tenebrismo. Veréis unos claroscuros impresionantes. Se llama La Crucifixión de San Pedro y está en la iglesia de Santa María in Popolo en Roma. Espero que os guste. San Pedro fue martirizado en la persecución de Nerón alrededor del año 64 después de Cristo. Y está exactamente el lugar donde fue crucificado, es en la colina Vaticana, donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro. En este cuadro vemos cómo Caravaggio ha utilizado lo que os decía, este claroscuro, estas oscuridades y estas luces para resaltar el dramatismo de la escena. Vemos a San Pedro siendo crucificado boca abajo, como fue crucificado, como según dice la tradición, y vemos a esos tres verdugos que se están afanando en hacerle daño, en torturarle, tal y como los cristianos perseguidos hoy en día son torturados, se les hace daño y se les persigue. San Pedro fue el primero, fue el primer papa que fue martirizado y nos da ejemplo de que debemos dar incluso nuestra vida por Cristo y por su mensaje. Pues nada, espero que os haya gustado tanto como a mí y nada, espero que vayáis a Roma a verlo, ¿vale? Venga, hasta luego, hasta otro día. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación que, por medio de sus delegaciones en toda España, llega a cada rincón de nuestro país para dar a conocer la situación que viven muchos amigos y hermanos cristianos en todo el mundo. Sensibilizamos, rezamos por ello, además de sostenerles. Bueno, pues a continuación vamos a conocer qué actividades propone para las delegaciones para los próximos días. Gracias a Josué Villalón. Saludos, Raquel, desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El próximo viernes 31 de enero tendrá lugar la conferencia por la Iglesia en Venezuela, en Valencia, desde la parroquia
del Buen Pastor. Estáis todos invitados a poder participar y conocer un poquito más de cerca el testimonio de nuestros hermanos en este país hermano nuestro. Y el jueves 6 de febrero en Zaragoza, en la parroquia del Sagrado Corazón, tendrá lugar una oración por los cristianos perseguidos. Ya sabéis que nuestros compañeros de la capital aragonesa todos los meses están organizando esta vigilia de oración a la que estáis invitados también a uniros en oración por nuestros hermanos perseguidos. Más información, como siempre, en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Josué. Ahora nosotros hacemos una pequeñísima pausa y seguimos aquí, en Perseguidos pero no olvidados. Perseguidos pero no olvidados, este programa de ayuda a la Iglesia necesitada acaba por esta semana, pero ustedes pueden seguir siendo los portavoces de nuestros hermanos que son discriminados, marginados e incluso perseguidos hasta la muerte por su fe. ¿Cómo? Pues en nuestra página web en ayudalaiglesianecesitada.org. Síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en nuestro perfil de Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde subimos todos nuestros vídeos preciosos de la situación de nuestros hermanos que sufren. Y también pueden llamar al teléfono de Madrid al 91 725 92 12 para cualquier duda, cualquier consulta, para saber dónde son los actos de oración, para colaborar con Venezuela, para lo que quieran. Nos vamos, pero ya saben que siempre nos despedimos desde algún país importante, de los que están siempre en rojo en los mapas más difíciles para expresar y vivir la fe aquellos que siguen a Jesucristo. Uno de estos países es Nigeria. Vamos a recordar la historia de Sarah Johanna y cómo su testimonio de vida, que murió en un atentado, y también de su muerte, pues ha animado a toda la comunidad de cristianos que continúan en Kaduna, en esta diócesis. Ella falleció cuando estaba cantando en el coro de la iglesia un domingo cualquiera. Fue gracias a Boko Haram, que atentó y que consiguió que al menos 4 cristianos fallecieran. Recordamos la historia en este vídeo y con ello les espero y les invito la semana que viene. Hasta luego. Hace 7 años, Sarah Johanna era mi mejor amiga. Conocí a Sarah en la escuela secundaria. Cantábamos juntas hasta el día que murió. Viví muchos momentos con Sarah. Reíamos juntas, practicábamos juntas en la iglesia y fuera de la iglesia. Caminábamos juntas, ensayando, cantando. Un domingo fatal, 28 de octubre de 2012, salimos de nuestras casas tan contentas como siempre para asistir a misa. Después del saludo de la paz, un terrorista suicida chocó contra la iglesia. No terminamos el canto. La gente lloraba, otros gritaban. Lo único que podía ver era sangre en todo mi cuerpo. Perdí uno de mis ojos. Desde ese día tengo cicatrices que permanecerán por siempre en mi cuerpo. No me avergüenzo de ellas porque cuando las veo, cuando veo mi cara en el espejo, digo, Señor, tú lo sabes todo. Sarah murió frente a mí. Murieron 4 miembros del coro. Los perdimos. No murieron en vano. Cada día pienso en Sarah. Oigo su voz. Siempre que pienso en ella, lo único que digo es, murió por su fe. Cuando la gente ve nuestras heridas, ven lo que hemos sufrido.
Piensan que estaremos desanimados. Yo en lo personal jamás estoy desanimada. Al contrario, esto me anima.